Link de la página donde saqué la historia estará en la descripción de este vídeo y ahora, sigamos con la parte 13 de esta historia de Inuyasha y Sango complicado amor capítulo 13. Silencio cauteloso. Aome se encontraba en silencio, sola en la habitación que hacía unos segundos Miroku había abandonado, trataba de imaginar la escena que había provocado, aquella tristeza que vio en los ojos de Inuyasha cuando salió de la cabaña seguido por Sango. Estaba devastada, pero quería imponerse aquella tortura y seguía preguntándose, ¿cuándo la había dejado de amar? Porque él la había amado, ¿cierto? Y era entonces, cuando se veía presa de las dudas. Comenzaba a dudar de todo, de la relación que había entablado con Inuyasha y lo que siempre había pensado de la misma. Y temía que cada detalle que ella había pensado especial entre ambos, no hubiera sido especial para él. Y comenzaba a creer que todo había estado en su cabeza. Después de todo, siempre había sido ella quien había querido permanecer al lado de Inuyasha, él solo la aceptaba. Además, él nunca le había hablado de sus sentimientos hacia ella, era ella quien le había confesado lo que sentía por él. Era ella quien lo había besado en el enfrentamiento que habían tenido contra Kaguya, y era ella quien le amaba, siempre había sido ella. Y así, cada lágrima amarga que corría por las pálidas mejillas de la joven sacerdotisa simbolizaba una a una las decepciones del que era su primer amor, las cuales se fundían en su alma creando aquello que llamamos nostalgia. La nostalgia por aquellos días en que, felizmente, ignoraba que su amor por Inuyasha era ingenuo y que, contrario a sus esperanzas, desde el principio había sabido imposible. Por su parte, el monje Miroku se hallaba sentado al lado de la puerta principal de la cabaña, como si aguardara lo peor, lo cual también se podría interpretar como si aguardara la llegada de Sango e Inuyasha. Se sentía como un perfecto idiota, y sabía hasta cierto punto que eso era exactamente lo que era, pues el no haber podido contener el impulso de besar a Sango en aquel momento fatal, había representado el derrumbe de todo su plan a futuro. Ahora entendía que los planes que había imaginado luego de la desaparición de la maldición del agujero negro eran imposibles de llevar a cabo, lo había echado todo a perder. Luego de mucho razonarlo, al monje no le había sido difícil llegar a la conclusión de que Sango e Inuyasha habían sentido atracción mutua desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, dicha atracción nunca había llegado a más, debido a distintas situaciones que habían obstruido su acercamiento, pues al final de cuentas, Sango siempre había estado enamorada de él, Miroku, e incluso había aceptado tener un hijo con él cuando se lo propuso, solo que con una condición, la de serle fiel, condición a la cual había faltado. E Inuyasha por su lado, siempre había estado demasiado ocupado tratando de elegir entre Kikyo y Aome como para fijarse seriamente en Sango. Todo eso le quedaba bien claro al monje, lo que le costaba entender era cuándo fue que aquellas circunstancias que los habían mantenido alejados se habían adelgazado al punto de terminar enamorándose, porque así era como lo entendía el monje, entendía que ellos se amaban, pero no entendía por qué. Después de todo, le parecía irreal que Sango se olvidara tan fácilmente de él y no podía aceptar que desechara el sentimiento que los había unido con tanta rapidez, ni tampoco podía creer que Inuyasha dejara de lado a la señorita Aome sin más ni más. Allí había algo más, pero que ahora se encontraba en medio de una difícil encrucijada. Una encrucijada planteada por el entendimiento de la situación en la que se encontraba, ella ya no le quería, no importaba cuál fuera la razón. Tenía dos opciones, luchar por ella, o desistir, dándose por vencido. Miroku sabía que no podía contemplar siquiera la segunda opción, así que pensó que si a Sango le fue tan fácil olvidarlo a él, le sería mucho más fácil olvidar aquel sentimiento nuevo que apenas experimentaba por Inuyasha, lo cual le permitía seguir albergando algo de esperanza. De repente, aquello que temía el monje, ocurrió. Entre el suave murmullo del bosque se escucharon las lejanas pisadas de alguien que bajaba del templo, y no tardaría en visualizar justo a las personas en las que pensaba, Sango e Inuyasha. Caminaban juntos en dirección a la cabaña, y había poca distancia entre uno u otro. Sin embargo, algo ocurría, pues parecían avergonzados y no parecían dispuestos a mirarse. Miroku los miró acercarse sin decir nada, había esperado que cuando ese momento llegara él estaría dispuesto a decir algo, pero no fue así, y ellos tampoco parecían tener nada que decirle a él. Pasaron de largo ante el monje, quien a pesar de haber estado meditando en su ausencia, parecía perplejo de darse cuenta que no sabía qué hacer, ni siquiera se había movido. Inuyasha y Sango entraron a la cabaña en silencio, ignorando por completo al monje y su rostro estupefacto.
Se sentaron cada uno al lado opuesto de la habitación que tenía en medio la cacerola todavía al fuego y a Shippo y Kirara dormidos apaciblemente. Estaban uno frente al otro y no tenían fuerzas para dirigirse la palabra después de aquello. Todo había ocurrido tan rápido que el recordarlo les parecía extraño. Inuyasha, envuelto en el olor que expedía la cacerola en ebullición, sentía como su estómago le reclamaba alimento, pero no se atrevía a decir palabra alguna. Era como si temiera que al traspasar la barrera del silencio algo horrible ocurriría, y, por otro lado, se sentía más cómodo en aquel ambiente, pues sin necesidad de decir nada, sabía que su alma sonreía. De vez en cuando miraba a la exterminadora, que parecía demasiado ocupada acariciando el pelaje de su querida Kirara para darse cuenta de nada más. Cada vez que Inuyasha la miraba parecía que su belleza se redoblara. Sus cabellos parecían más suaves, su piel más blanca, sus ojos más cafés y sus labios más rosas. Debía ser un hechizo, pensó, algo tan hermoso no podía volverse más bello aún. En ocasiones la observaba hasta sentirse incómodo y giraba la vista para distraerse en otro objeto menos encantador, pasaba de Shippo al guisado, y del guisado al pasillo oscuro donde todo comenzara, para de nuevo fijar la vista en Sango. Fue en una de esas ocasiones, cuando ella también lo miraba y en lugar de girarse nerviosamente como hubiera hecho normalmente, se quedó mirando fijamente sus ojos cafés. Y como recompensa al valor de sostenerle la mirada, Sango sonrió muy pero muy levemente. «¿Tienes hambre, verdad?», dijo la exterminadora sin deshacerse de aquella agradable expresión. Inuyasha apenas si respondió, con un movimiento de cabeza negativo. Pero ante esto, Sango sonrió más ampliamente. «He escuchado a tu estómago gruñir desde hace rato». Ante aquel comentario Inuyasha se ruborizó levemente al tiempo que lamentaba que sus tripas fueran tan ruidosas. «Creo que será mejor que llame a los demás para comer». Se levantó dejando a Kirara en el suelo y se dirigió al pasillo oscuro en busca de su amiga, sin saber lo que le esperaba. Por su parte Inuyasha suspiró porque tenía que ser tan encantadora. La miró alejarse por el pasillo y se quedó pensando en lo que ocurriera en aquella rama del árbol que se encontraba al lado del templo. Sango entró en aquel pasillo oscuro que de repente le parecía tan familiar y se dirigió mecánicamente a la única habitación que tenía la puerta corrida. Era en esa habitación donde había discutido con Miroku, donde éste le había robado su primer beso, y también era allí donde todo comenzara a aclararse. Sango pensó por un segundo que, si hubiera tenido oportunidad de saber lo que ocurriría al entrar a esa habitación y lo que eso propiciaría unas horas antes, no lo hubiera creído aunque tampoco lo hubiera cambiado. Apenas entró a la habitación, miró a Aome sentada en el centro de la habitación, con la cabeza baja, ni siquiera notó cuando Sango entró. «Aome», empezó quedamente Sango. De repente, al escuchar esa voz, Aome levantó la cabeza, se enjugó las lágrimas que seguían humedeciendo sus mejillas y volteó a ver a su amiga. Solo le pasaba una única idea por la cabeza. «Sango, ¿eres tú?», dijo con evidentes rasgos de haber llorado, sus ojos hinchados y sus labios pálidos. «¿Cómo está Inuyasha?». «Aome, ¿estás bien?», preguntó, preocupada la exterminadora al verla, olvidando responder a la pregunta de su amiga. «Sí, estoy bien», dijo indiferente a la mirada preocupada de su amiga, quien se había acercado a ella. «Dime cómo se encuentra Inuyasha», repitió. «Él está bien, Aome», respondió, arrodillándose a su lado para verla bien. «¿Eres tú quien me preocupa? ¿Qué te sucede? Pareces enferma». «No, estoy perfectamente», dijo forzando una sonrisa y fijando los ojos en ella. Sango notaba extraña a Aome, y no entendía lo que ocurría. La voz de la sacerdotisa era angustiante, pues su timbre era cansino y trémulo, totalmente diferente al que normalmente escuchaba, que solía ser alegre y entusiasta. «Creo que sería bueno que descansaras», le sugirió al tiempo que ponía su mano en el brazo de Aome. Aome sintió aquel gentil gesto, pero no lo correspondió, simplemente miró la mano que se posaba en su brazo, pensando en todo lo que había tenido ganas de decirle en cuanto la vio, todo lo que quería reclamarle aún ahora estando sentada en aquel sitio, en soledad. Había pensado todas las cosas que haría al verlos a ambos, cómo reaccionaría al verlos y las cosas que les reclamaría. Había pensado que le gritaría a Sango que era una traicionera y quizás hasta la abofetearía. Había pensado que le exigiría a Inuyasha un porqué, y que lo haría llegar al centro de la tierra de tantos abajo que pronunciaría, pero ahora se daba cuenta que no tenía la fuerza para hacer tal cosa y que el rencor no podía penetrar en su corazón. Lo extraño era que aún así le dolía.
Quería enojarse y gritar, quería expulsar aquel dolor que se acumulaba en su pecho, quería poder odiarles y así, sin poder resistirse, Aome alzó la vista hasta Sango y al verla una idea desesperada pasó por su cabeza y sí. Sango era su amiga y si se lo pidiera, estaba segura de que no la querría ver sufrir. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si le pidiera que le dejara a Inuyasha? Aunque solo fuera mientras todo acababa, solo mientras regresaba a su época, aunque fuera solo para continuar engañándose a sí misma. En corazón la idea la tentaba, pero su cerebro sabía que aquello era egoísta y falso y sin embargo, cuando había puesto ella a la razón antes que al corazón. Sango, la exterminadora la miró, esperando lo que le tuviera que decir. Pero aún cuando puso empeño en ello, Aome no pudo decir aquello que tenía pensado y que latía en su interior lastimeramente, porque a pesar de todo, ella era su amiga y la quería. ¿Necesitas algo, Aome?, preguntó Sango, al notar que su amiga no parecía dispuesta a continuar. La sacerdotisa se quedó unos segundos en silencio, pero por fin respondió, sí, Sango, dijo sin mirarla, lo que necesito que me acompañes a cenar, creo que tengo hambre, y tratando de aparentar una sonrisa, la cual se extinguió llegando tan solo a ser una mueca, se levantó. Me alegra que digas eso, justo había venido a hablarte de la cena, pero al encontrarte en este estado pensé, estoy bien. Se apresuró a aclarar, solo tengo hambre, estoy segura que con un poco de buen sueño, estaré como nueva, ¿de acuerdo?, dijo Sango sonriendo sin saber que estaba siendo ingenua, y, tratando de ser graciosa para animar a su amiga, agregó, si esperábamos un poco más para la cena estoy segura que Inuyasha terminaría comiéndose a Shippo, pero Aome apenas sí, sonrió, y aquella sonrisa fue tan triste que Sango se sintió como una tonta, en especial, por el negro silencio que se hizo entre las dos. Aquello, que nunca antes había ocurrido entre ellas, fue espantoso para Sango, fue como si un enorme abismo las separara aún, cuando estaban lado a lado, y todo en un segundo. De improviso Sango se sentía incómoda al lado de su amiga. ¿Cómo era eso posible? Pensó que sería su culpa, después de todo merecía sentir remordimiento, lo extraño era que no lo sentía. Salieron de la habitación sin cruzar palabra alguna, envueltas en aquella nube gris de mutua incomprensión. Apenas llegaron a la cocina, ambas se sentaron alrededor de la cacerola, Aome junto a Inuyasha y Sango frente a él. Miroku ya estaba allí, se encontraba entre Inuyasha y Sango. Era evidente que el mitad bestia lo había llamado en su ausencia, cosa que Sango agradecía sinceramente, aunque se preguntó si habrían mantenido una charla, al igual que ella con Aome, y si había sido así, qué clase de palabras habrían cruzado. Aome sirvió la comida en silencio, siempre sin mirar a Inuyasha, ni siquiera de reojo. Shippo y Kirara permanecieron dormidos, habría sido imposible despertarse, pues nadie habló. Aquella fue, quizás la cena más silenciosa en la que habían participado, y sin embargo, la que significó más, pues aquel silencio era cauteloso. Cada uno en su sitio sabía que algo ocurría en la cabeza del otro, y lo único que podían hacer era imaginarlo con vaguedad. Cada bocado se sentía más la ausencia de unidad, como si navegaran cada quien en un barco a la deriva con rumbos distintos y lejanos. ¿Qué era aquello que los alejaba? ¿Por qué les era inevitable? Miroku miraba su comida y no apartaba la mirada del plato, no deseaba ver a nadie, lo único que deseaba era acabar e irse a dormir. De vez en cuando creía sentir una mirada posada en él, estaba seguro de que sería la de Sango y se esforzaba en no cometer ninguna imprudencia, no estaba dispuesto a devolverle la mirada, no después de lo que Inuyasha le había dicho cuando ella se ausentara. Lo que Miroku no sabía, era que quien le miraba no era Sango, sino Aome, quien apenas si probaba la comida que ella misma había preparado con tanto entusiasmo. La joven sacerdotisa se preguntaba cómo era posible que el monje aparentara estar tan tranquilo. Ella creía saber lo que pensaba, imaginaba que lo que más deseaba el monje en ese momento era arrodillarse ante Sango y pedirle que lo perdonara, que olvidara todo lo que la había hecho sufrir, pero que no se atrevía a expresárselo debido al dolor que compartían y que seguramente debía estar odiando a Inuyasha por haberle robado el amor de Sango, al igual que ella trataba de detestar a Sango por la misma razón, aunque sin conseguirlo. En ocasiones también la miraba a ella, se preguntaba si su amiga sabía lo mucho que la hacía sufrir y trataba de imaginar lo mucho que lo lamentaba y seguía sin mirar a Inuyasha. Sango por su parte,
Paseaba su vista por la habitación sin detenerse en nadie en concreto. En aquel momento lo que más le preocupaba era el extraño comportamiento de Aome. Sospechaba que estaba enferma y que no quería decirle para no preocuparla, aunque también le inquietaba aquella repentina lejanía para con ella. No comprendía qué era lo que la causaba y esperaba que solo fuera su imaginación. Sin embargo, su mente de vez en cuando parecía volar y se dirigía temerosa al futuro. Pensaba nuevamente en lo que haría cuando llegaran a la aldea de la anciana Kaede, pensaba en su ira y Kopsu roto y en los ojos dorados que estaban frente a ella. Lo curioso, es que el poseedor de aquellos ojos era el único que comía con apetito y no se restringía nada. De hecho, parecía estar más hambriento de lo normal y se apropiaba salvajemente de los trozos más grandes de verdura, aunque a nadie parecía importarle demasiado. También era el único que miraba directamente a todos, con aquellos ojos francos y fijos tan característicos en él. En ocasiones miraba a Miroku con desafío descarado sin importarle que éste lo ignorara por completo. Otras veces observaba detenidamente a Aome, quien parecía enfadada con él. Esto lo suponía porque no lo había regañado cuando accidentalmente se le había caído un trozo de carne y lo había recogido para llevárselo a la boca. Aparte de eso, Inuyasha no pensaba en nada bueno, a excepción de cuando miraba aquel rostro detrás de la cacerola. En esos momentos tenía deseos de volver a besar esos delicados labios. Terminaron de comer en silencio y de igual forma se fueron a acostar, cada uno creyendo entender al otro, sin comprender que estaban a kilómetros de rozar siquiera la realidad. Sango y Aome se acostaron en la habitación más amplia. Cada una llevaba en sus brazos a un pequeño durmiente, la exterminadora a su fiel gatita y la sacerdotisa a su pequeño amigo, como siempre. Lo único diferente aquella ocasión fue que Inuyasha y Miroku no durmieron en la misma habitación, esto debido a que ambos se negaron rotundamente a estar más cerca de lo necesario uno del otro, y, aprovechando que la cabaña contaba con 3 habitaciones, cada uno se encerró en una sin más ni más. Nadie se opuso a tal decisión, incluso se diría que fue un acuerdo tácito en el que todos, en mayor o menor medida, participaban. Cuando, estando a punto de acostarse, Sango miró a Aome, se dio cuenta de que ésta llevaba un rato observándola desde su futón artificial. «Aome, ¿de veras te sientes bien?», preguntó Sango pensando que quizás su amiga necesitaba algo. Después de todo, nadie se deprime porque sí. «No te preocupes por mí, Sango, no puedo evitarlo», se excusó la exterminadora. «No luces muy bien, te preocupas demasiado por todo y últimamente», dijo indecisa Aome, «te preocupas mucho por Inuyasha». Aquello tomó por sorpresa a Sango, que apenas si pudo reaccionar. «¿Qué? ¿Yo? Para nada. ¿Por qué lo dices?», dijo nerviosa, tapándose hasta la nariz con su futón. «Desde la batalla con Naraku te preocupas demasiado por él», insistió Aome al ver la actitud inquieta de su amiga. «¿Qué? Yo? Bueno, creo que estás exagerando un poco, solo lo hago porque después de una batalla como esa necesitaba descansar, ¿no?». «Sí, eso creo», dijo sin convicción y se dejó caer en su bolsa de dormir con apatía. Y estando así, dirigió su vista al viejo techo de madera, luego miró una vez más en silencio el rostro de su amiga, tratando de encontrar un indicio que le ayudara a descifrar la verdad en aquel rostro que tenía delante. Sango creía sudar, la mirada fija de Aome le atravesaba con facilidad, calcinando sus ideas y haciendo que un enorme peso se acumulara en su pecho. No quería sentirse mal, pero le era imposible deshacerse de aquella sensación de culpa que le estrujaba el corazón. Ella amaba al mismo hombre que su mejor amiga, y eso no era lo peor, sino que temía que él también la amara a ella. La sacerdotisa no tardó en descifrar la mentira en los ojos de la exterminadora, lo que hizo que un negro sentimiento se asomara desde lo profundo de su alma: los celos. Cerró los ojos casi con desprecio ante aquel sentimiento que emergía de su alma, le dio la espalda a Sango y fingió que dormía. Sango, en cambio, suspiró. A la mañana siguiente emprenderían la que sería la última jornada, hasta llegar al templo del árbol sagrado, donde todos se separarían, donde aquella historia que había iniciado con aquel extraño pero magnífico grupo de amigos finalizaba y donde la vida empezaba. Qué curioso le era pensar en el pasado y luego en el presente de manera consecutiva. Recordaba cada momento de aquella aventura con una nostálgica sonrisa, pero apenas recordaba el presente, la sonrisa desaparecía aquella noche. Los 2 únicos hombres a los que había amado en su vida la habían besado y aún así, en ese momento, no era feliz. ¿Qué había detrás de una verdadera alegría, o de una verdadera tristeza? ¿Existía acaso alguna forma de ser feliz completamente? ¿Qué le esperaba al amanecer? Sango se durmió mientras les buscaba respuestas a aquellas preguntas, sin encontrar ninguna.
Pero aún así, durmió plácidamente, con la esperanza de que entre sus sueños se asomara un poco de la realidad que le faltaba despierta, sin siquiera imaginar que solo una ligera pared la separaba de quien esperaba encontrar la forma de descubrir un mejor mañana para ella, poseedor de los cabellos plateados que la mecían en sus sueños y ahuyentaban sus pesadillas. Continuará.